Eric Matute creció anhelando conocer la verdad acerca de Dios. Al Señor yo lo busqué desde muy pequeño, desde los 7 o 8 años de edad. La misma curiosidad por conocerlo, por saber si existía un Dios, ¿verdad? Me llevó a preguntarle a algunos pastores de que dónde estaba Dios y quién era Dios. Pero ellos solamente me decían de que estaba sentado en un trono y no lo entendía muy bien en ese tiempo, ¿verdad? No me convencía mucho, ¿verdad? Lo que me decían. Entonces opté por buscar, ¿verdad? Por mis propios medios, ¿verdad? Quién era Dios y dónde estaba Él. Eso me llevó a estudiar algunos libros pequeños libros de filosofía y no encontraba pues la verdad ahí. Entonces empecé a buscar ya en libros de ciencia y en libros de metafísica, de física cuántica. Y ya como más o menos como a los 18 años ya empecé a buscar ya libros ya de magia. Siempre leía la Biblia, pero yo pensaba que era como algo limitado. Yo decía que tendría que buscar ya algo que estaba oculto. Empecé a asociarme con rosacruces, gnósticos y masones. Ellos me hacían ver todo como que todo fuera magia, como que la magia no era mala. Y la magia que yo practicaba era la magia blanca. Con las experiencias que iba teniendo en la magia, me di cuenta que poco a poco me iba metiendo a la magia negra también. Entre más me iba metiendo la magia, también mi vida familiar iba empeorando. Me sentía un poco incomprendido, pues, aún en mi familia. Y entonces eso me llevó, ¿verdad?, a empezar a consumir drogas y a tomar alcohol. Para entonces, Eric ya sufría ciertas experiencias paranormales. Al principio empecé viendo como algunas sombras, las luces se prendían ellas solas, ¿verdad? La cama a veces se me movía y yo no sabía, ¿verdad?, qué era. Yo pensaba tal vez que era mi mente, no sé. Ya después, cuando ya me fui a vivir con mi esposa, empecé a experimentar cosas más fuertes. En una ocasión, recuerdo que miramos una imagen de una persona. En ese momento no sabía muy bien lo que yo estaba viendo. No sabía qué pensar. Si era alguna manifestación, algún espíritu, o si era mi mente. Pero cuando yo empiezo a ver eso, mi esposa también, ¿verdad?, me dice que ella también lo está viendo. Entonces ahí fue cuando me entró temor. Y entonces yo me levanté, ¿verdad?, prendí las luces, ¿verdad?, y miré que ya no había nada, ¿verdad? Y bueno, pues empecé a orar. Me hizo dudar un poco, ¿verdad?, acerca de lo que yo estaba haciendo, de que sí era bueno. Y yo siempre leía la palabra de Dios y yo le preguntaba al Señor de que si era correcto lo que yo estaba haciendo, porque todo esto era con un propósito. Mi propósito era encontrarlo a Él. Pero Eric tenía un amigo, un mentor que influía en sus creencias. Y él me contaba algunas cosas, ¿verdad?, de la Biblia, de la palabra, que la Biblia tenía algunos errores, me decía él. Y él me decía que, bueno, pues que la magia no era mala, pues, y que todas esas cosas, que todo fue creado por Dios, todo conocimiento. Eso me llevó por seguir buscando más y más y más en el ocultismo, ¿verdad? Pero a la vez empecé a tener experiencias más reales. Recuerdo que en una ocasión estaba yo con mi esposa, eran como las 2 más o menos de la madrugada. Yo estaba leyendo un libro. Ella me dice, ¿verdad?, que ella escuchó un respiro. Pues resulta que yo también lo estaba escuchando, ¿verdad?, pero yo no había dicho nada para ver si ella también lo escuchaba. Entonces notamos que ese respiro venía de la ventana. Entonces cuando yo corrí la cortina, ese animal como que quiso entrar al cuarto, ¿verdad?, no sé, hizo un estruendo ahí, ¿verdad?, me dio mucho miedo, ¿verdad?, y en eso empezó a hacer un respiro más rápido, como que estaba enojado, y de repente hizo un estruendo como que se fue volando, no sé. Y mi esposa, ella me dijo de que era por mis libros, que era por las cosas que yo leía. Pero yo le decía a ella, ¿verdad?, que ella no iba a entender, ¿va?, que eso no era malo, le decía yo. Ella le afectó bastante emocionalmente, ¿verdad? Incluso que hasta pensamos en separarnos también.
porque la relación no iba nada bien. Los vicios estaban empeorando en mi vida, consumía ya demasiado alcohol. Yo en ese entonces yo quedo sin trabajo, también nos corriendo el apartamento, ¿verdad? Porque no tenía cómo pagar. Ya mi esposa tomó la decisión de irse a vivir con su mamá, ¿verdad? Y ingresé al batallón de fuerzas especiales, en el cual, ¿verdad?, yo empecé a mirar cambios en mí, cambios buenos. Ya empecé a estar mejor físicamente y moralmente. Entonces ya empecé a alquilar un apartamento también. Al pasar de los meses, yo me encuentro con mi esposa. Entonces ya decidimos regresar, ¿verdad? Empezamos a vivir juntos nuevamente. Pero él aún anhelaba conocer la verdad de Dios que creía oculta. Tenía que optar, ¿verdad?, entre lo militar, entre si yo iba a ser militar o si iba a seguir mi búsqueda del Señor, ¿verdad? Entonces tomó la decisión de retirarme. Entonces pedí la baja porque yo necesitaba seguir estudiando mis libros. Eric dejó su trabajo, pero su esposa no estaba de acuerdo. Pero yo le decía que no íbamos a estar así siempre, que solo era un tiempo que yo necesitaba estudiar mis libros. Tenía demasiada sed, se puede decir, de conocimiento, ¿va? Eric estudiaba hasta 8 horas diarias buscando la verdad según sus creencias. Empecé a hacer algunas conjuraciones y algunos rituales en la noche, ¿verdad? Yo me daba cuenta que cada vez que yo hacía eso, en mi espíritu, yo sentía algo feo, yo sabía que había algo malo, pero no estaba seguro de eso. Entonces yo decía que tal vez era solo miedo, pero siempre que las hacía entraba un temor en mí, un temor tremendo. Entonces yo empecé a orarle al Señor. Yo le dije: Señor, si esto no es lo correcto, repréndeme, le decía yo, porque yo pienso, le decía al Señor, de que estoy en el camino correcto, le decía yo. De repente un día, ¿verdad?, que yo andaba buscando trabajo, dejo a un lado mis estudios ese día y me encuentro a un pastor. Ese joven yo lo conocí en drogas, yo consumía droga con él, lo miro a él, ¿verdad?, muy cambiado, muy distinto. Y resulta que yo le digo que cómo tuve ese cambio tan drástico, ¿verdad? Y él me dijo que todo lo había hecho el Señor. Entonces empezó a platicar con él, ¿verdad? Y en eso, cuando yo ya me iba, yo no sé, me dice él, pero yo tengo que decirte algo, me dice. Yo tengo que llevarte un encuentro, me dice él. El Señor dice, me dice él, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces cuando él me dice eso, de repente yo supe que era la voz de Dios. Entonces yo, sin pensarlo 2 veces, yo voy a ir, le dije yo. Voy a ir a ese encuentro, le dije yo. Yo escuché por medio de muchas personas que me decían que esos encuentros eran malos, que eran satánicos incluso. Entonces yo empiezo a hacer oraciones para protección, ¿verdad?, contra lo que me fuera a encontrar ahí, ¿verdad?, porque no sabía con qué me iba a encontrar ahí. Y resulta que llegamos al encuentro y me encuentro con personas que realmente aman al Señor. Y realmente yo empiezo a ver las cosas ya diferentes. Yo decía, pucha, aquí se siente algo diferente. Yo sentía amor, sentí una paz tremenda. Yo sentía aquello en mi corazón, ¿verdad?, que yo quería quebrantarme, ¿verdad? Yo quería llorar, pero no lo hacía porque yo decía, no, ¿por qué lo voy a hacer?, decía yo. Yo llegaba con un corazón duro, pues. Venía también de una formación militar, pero yo sentía que mi corazón se estaba derritiendo ahí. Entonces ya al tercer día del encuentro, ya no resisto más. Empiezo a orarle al Señor. Yo le digo, Señor, realmente tú estás aquí, le dije yo. Y empiezo a creer en el Señor. Y fue cuando yo le creí al Señor. Y de repente yo miro que una luz cae sobre mí. Y cuando cae esa luz sobre mí, solo escucho la voz del pastor, que el pastor dice, el Espíritu Santo está en Eric. Entonces yo supe que era el Señor, ¿verdad?, que estaba en mí. Y empiezo, ¿verdad?, a clamar al Señor, a darle gracias, ¿verdad? Y empiezo a llorar, me quebranté, ¿verdad? Y realmente yo sentí en mi corazón algo distinto. Iba impactado porque había visto un destello de la gloria de Dios. Finalmente, Eric encuentra a Dios y así inicia la batalla por su vida. He buscado al Señor en lo complejo y lo vengo a encontrar en lo sencillo, decía yo.